Hola, en este video estaré hablando sobre todo lo relacionado a la temperatura y el calor. Asimismo, haré una breve introducción a las bases de la termodinámica. Este video es narrado y presentado por Kenneth Lara y presentado el licenciado José María García en el área de Física de Fluidos, Calor y Ondas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Magdalena. El contenido del video se divide en 4 partes. Primero, estudiaremos lo relacionado a la temperatura y el equilibrio térmico. En esta sección hablaremos sobre la ley cero, termómetros y escalas de temperatura. Como segunda unidad veremos la expansión y el esfuerzo térmico, así como las expansiones lineales y volumétricas, que son provocadas por el cambio en la temperatura. El tercer tema es el concepto de calor, los cambios de fase y la calorimetría. Y por último, los mecanismos de transferencia de calor, los cuales son conducción, convección y radiación. Al final de cada sección veremos algunos ejercicios para afianzar los temas. Esbozaremos con estos 4 grupos de temas las bases de la termodinámica, que es el estudio de las transformaciones de energía, donde intervienen calor, trabajo mecánico y otras formas de energía, así como la relación entre estas transformaciones y las propiedades de la materia. La termodinámica es una parte fundamental e indispensable de la física, la química y las ciencias biológicas. Sus aplicaciones aparecen en objetos como motores de combustión, refrigeradores, procesos bioquímicos e incluso la estructura de las estrellas. Muy bien, antes de comenzar les haré una breve introducción a los conceptos de temperatura y calor, ya que a diario es común usar indistintamente estos términos al hablar. En física, no obstante, los dos términos tienen significado muy distinto. Aquí definiremos la temperatura en términos de su medición y veremos cómo los cambios de temperatura afectan las dimensiones de los objetos, y estudiaremos cómo el calor se refiere a la transferencia de energía causada por las diferencias de temperatura. También aprenderemos a calcular y controlar dichas transferencias de energía. Cabe resaltar que nos ocuparemos de los conceptos de temperatura y calor en relación con objetos macroscópicos, como cilindros de gas, cubitos de hielo y el cuerpo humano. Así que empecemos. La primera temática que veremos es temperatura y equilibrio térmico. Esta abarca la ley cero, termómetros y escalas de temperatura. El concepto de temperatura se origina en las ideas cualitativas de caliente y frío, basadas en nuestro sentido del tacto. Un cuerpo que se siente caliente suele tener una temperatura más alta que un cuerpo similar que se siente frío. Esto es un tanto vago y los sentidos pueden engañarse. Sin embargo, muchas propiedades de la materia que podemos medir dependen de la temperatura. Por ejemplo, la longitud de una varilla de metal, la presión del vapor en una caldera, la capacidad de un alambre para conducir corriente eléctrica o el color brillante de un objeto muy caliente. Todo esto depende de la temperatura. Entendamos entonces que es una magnitud física. Más adelante exploraremos más a fondo qué es en realidad lo que mide. Por ahora la definimos como un nivel térmico. Veamos que para usar la temperatura como medida de calidez o de frialdad, necesitamos establecer una escala de temperatura. Para ello podemos usar cualquier propiedad medible de un sistema que varíe con su calidez o su frialdad. Por ejemplo, la primera figura muestra un sistema común para medir la temperatura. Cuando el sistema se calienta, el líquido colorido, usualmente mercurio o etanol, se expande y sube por el tubo, y el valor de L, la longitud L, aumenta. Otro sistema sencillo es el de la figura 2. Esta muestra una cantidad de gas en un recipiente de volumen constante. La presión P, medida por el manómetro, aumenta o disminuye al calentarse o enfriarse el gas. Estos dos y muchos más pueden usarse como lo que comúnmente conocemos como termómetro. Para medir la temperatura de un cuerpo, colocamos el termómetro en contacto con él. Si queremos conocer la temperatura de una taza de café, introducimos el termómetro en el líquido. Al interactuar los dos, el termómetro se calienta y el café se enfría un poco. Una vez que el termómetro se estabiliza, leemos la temperatura. El sistema está en una condición de equilibrio.
en la cual la interacción entre el termómetro y el café ya no causa ningún cambio en el sistema. Llamamos a este estado equilibrio térmico. Más adelante veremos las escalas de temperatura. Por ahora continuamos explorando eso de equilibrio térmico con la ley cero de la termodinámica. Podemos descubrir una propiedad importante en el equilibrio térmico considerando tres sistemas, A, B y C, que inicialmente no están en equilibrio térmico. Rodeamos los sistemas con una caja aislante ideal para que solo puedan interactuar entre sí. Separamos A y B con una pared aislante, es decir, la barrera verde que podemos ver en la figura. Pero dejamos que C interactúe tanto con A como con B. Como se muestra en la figura del lado izquierdo, esta interacción se indica en la figura con una barra amarilla que representa un conductor térmico, es decir, un material que permite la interacción térmica. Esperemos hasta que se alcance el equilibrio térmico, entonces A y B están en equilibrio térmico con C, como lo podemos ver, pero ¿están en equilibrio térmico entre sí? Para averiguarlo, separamos el sistema C de los sistemas A y B con una pared aislante ideal y sustituimos la pared aislante entre A y B por una pared conductora que permite que A y B interactúen, como se muestra en la figura de la derecha. ¿Qué sucede? Los experimentos indican que nada sucede, no hay cambios adicionales ni en A ni en B. Concluimos que si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y B, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Este resultado se llama ley cero de la termodinámica. La importancia de esta ley se reconoció solo después de nombrarse la primera y la segunda y tercera ley de la termodinámica, puesto que es fundamental para todas ellas, pues el nombre cero, ley cero, pareció adecuado. Suponga ahora que el sistema C es un termómetro, como se muestra en la figura de la derecha. Entonces el termómetro C está en contacto con A y con B, en equilibrio térmico, claro. Cuando la lectura del termómetro se estabiliza, el termómetro mide la temperatura tanto de A como de B. Por lo tanto, ambos tienen la misma temperatura. Los experimentos indican que el equilibrio térmico no se ha afectado si se agregan o se quitan aislantes. Así que la lectura de C no cambiará. Si solo tuviera en contacto con A o solo en contacto con B, concluimos entonces que dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. En esto radica la utilidad de los termómetros. Un termómetro realmente mide su propia temperatura, pero cuando está en equilibrio térmico con otro cuerpo, las temperaturas deben ser iguales. Si difieren las temperaturas de dos sistemas, no pueden estar en equilibrio térmico. Para que un dispositivo como este funcione, necesitamos una escala numerada en la pared del tubo. Estos números son arbitrarios e históricamente se han usado muchos esquemas diferentes. Las escalas que en la actualidad conocemos son Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Veamos la primera, grados Celsius. Se llama grado Celsius a una unidad de medición de la temperatura representada mediante el símbolo grados y una C mayúscula. Esta unidad rinde homenaje a su creador, el físico y astrónomo sueco Anders Celsius. En esta escala, 0 en el nivel del líquido del termómetro equivale a la temperatura de congelación del agua pura y 100 el nivel a la temperatura de ebullición. Y luego, si dividimos la distancia entre ambos puntos en 100 intervalos iguales, lo llamamos grados. De esta manera se mide la temperatura en esta escala. La segunda escala de temperatura es Fahrenheit, aún usada en la vida cotidiana en Estados Unidos. La temperatura de congelación del agua aquí es 32 grados Fahrenheit y la de ebullición es 212 grados Fahrenheit. Ambas a presión atmosférica estándar. Por última y más importante, la escala Kelvin. Esta es la escala usada por el Sistema Internacional de Unidades. Su símbolo en dicho sistema es una K mayúscula. Esta unidad recibe el nombre en honor al físico y matemático e ingeniero británico William Thomson Kelvin. Es una escala de temperatura absoluta con cero absoluto.
Esta escala es una escala de temperatura termodinámica, donde el cero absoluto es 0 Kelvin. La teórica ausencia de energía, al ser una escala absoluta, no tiene grados, así que no es correcto decir grados Kelvin. Esta es una diferencia respecto a la escala Celsius y Fahrenheit, que sí tienen grados. Se conocen grados Celsius y grados Fahrenheit respectivamente. En la tabla que vemos se muestran las equivalencias entre las tres escalas que vimos. Esta se usa para convertir unidades entre un sistema y otro, dependiendo de cuál unidad de temperatura necesitamos. En el Sistema Internacional de Unidades, como lo habíamos mencionado, la unidad de medida son kelvins. Veamos ahora el segundo grupo de temas que abarca la expansión y el esfuerzo térmico. Casi todos los materiales se expanden al aumentar su temperatura. Por ejemplo, el aumento en la temperatura hace que el líquido se expanda en los termómetros de líquido en un tubo. Las cubiertas de puentes necesitan articulaciones y soportes especiales que den margen a la expansión. Una botella totalmente llena de agua y tapada se revienta al calentarse, pero podemos aflojar la tapa metálica de un frasco vertiendo agua caliente sobre ella. Estos son solo algunos ejemplos de la expansión térmica. Analicemos primero la expansión lineal. Suponga que una varilla de material tiene una longitud inicial a una temperatura inicial, como se observa en la figura derecha. Si la temperatura cambia, entonces la longitud también cambiará. Se observa experimentalmente que si el cambio de temperatura no es muy grande, digamos menos de 100 centígrados, entonces este cambio de temperatura es directamente proporcional al cambio en la longitud. Si dos varillas del mismo material tienen el mismo cambio de temperatura, pero una es 2 veces más larga que la otra, su cambio de longitud también será el doble. Por lo tanto, la longitud final también debe ser proporcional a la longitud inicial. Por último, si introducimos una constante de proporcionalidad, la cual es diferente para cada material que vayamos a trabajar, expresaremos estas relaciones en una ecuación, la cual podemos ver en pantalla. La constante de proporcionalidad que describe las propiedades de expansión térmica de un material dado se denomina coeficiente de expansión lineal. Veamos ahora la expansión de volumen. Tenemos que un aumento de temperatura suele aumentar el volumen de materiales tanto líquidos como sólidos. Al igual que en la expansión lineal, se ha visto experimentalmente que si el cambio de temperatura no es muy grande, habíamos dicho que menos de 100 centígrados, el aumento de volumen es aproximadamente proporcional al cambio de temperatura y al volumen inicial. En forma de ecuación nos queda como se muestra en la pantalla. La constante beta caracteriza las propiedades de expansión de volumen de un material dado y se llama coeficiente de expansión volumétrica. Al igual que el coeficiente anterior, este es diferente para cada material. En esta tabla se muestran los valores de las constantes antes mencionadas para algunos materiales. Continuemos ahora con el esfuerzo térmico. Vemos que si sujetamos rígidamente los extremos de una varilla para evitar su expansión o contracción y luego variamos la temperatura, aparecerán esfuerzos de tensión o comprensión llamados esfuerzos térmicos. La varilla quiere expandirse o contraerse, pero las abrazaderas no la dejan. Los esfuerzos pueden ser tan grandes que deformen irreversiblemente la varilla o incluso la lleguen a romper. Dicho esfuerzo se ve relacionado en la ecuación que se muestra donde Y es el módulo de Young, una constante que depende del material. En la práctica, los ingenieros deben tomar en cuenta el esfuerzo térmico al diseñar estructuras. Las autopistas de concreto y las cubiertas de puentes suelen tener espacios entre secciones llenos con material flexible o salvados por dientes que embonan, con la finalidad de permitir la expansión y contracción del concreto. Comúnmente vemos en los pavimentos que entre cada 1 metro hay una pequeña línea de brea. Las líneas negras que vemos, esto con el fin de contrarrestar este efecto de expansión térmica. Las tuberías de vapor largas tienen juntas de expansión o secciones con forma de U,
para evitar que se pandeen o estiren al cambiar la temperatura. Si un extremo de un puente de acero está fijo rígidamente a su estribo, el otro por lo regular descansa en rodillos. Por último, vemos que si hay diferencias de temperatura dentro de un cuerpo, habrá expansión o contracción no uniformes y pueden inducirse esfuerzos térmicos. Es factible romper, por ejemplo, un tazón de vidrio vertiendo en él agua muy caliente. El esfuerzo térmico entre las partes caliente y fría excede el esfuerzo de rotura del vidrio, agrietándolo. El mismo fenómeno hace que se rompa un cubo de hielo si se deja caer en agua tibia. Los vidrios resistentes al calor, como los de la marca Pyrex, tienen coeficientes de expansión excepcionalmente bajos y una resistencia muy elevada. Continuemos con la tercera temática, que abarca todo sobre calor, cambios de fase y calorimetría. Vemos que si introducimos una cuchara fría en una taza con café caliente, la cuchara se calienta y el café pues se enfría hasta que ambos alcanzan un equilibrio térmico. La interacción que causa estos cambios de temperatura es básicamente una transferencia de energía de una sustancia a otra. La transferencia de energía que se da exclusivamente por una diferencia de temperatura se denomina flujo de calor o transferencia de calor, en tanto que la energía así transferida se llama calor. Antes de continuar, es absolutamente indispensable tener bien clara la distinción entre temperatura y calor. La temperatura depende del estado físico de un material y es una descripción cuantitativa de su calidez o frialdad. En cambio, en física, el término calor siempre se refiere a la transferencia de energía de un cuerpo o sistema a otro, debida a una diferencia de temperatura, nunca a la cantidad de energía contenida en un sistema dado. Podemos modificar la temperatura de un cuerpo agregándole o quitándole calor, o bien agregándole o quitándole energía de otras formas, como trabajo mecánico. Más adelante veremos los mecanismos de transferencia de calor. Teniendo esto en cuenta, esta diferencia de temperatura versus calor, ahora sí, continuemos. Estudiemos ahora el calor específico. Usamos el símbolo Q mayúscula para denotar calor. Cuando el calor está asociado a un cambio de temperatura infinitesimal, diferencial de T, lo llamamos diferencial de Q. Se observa que la cantidad de calor Q es necesaria para elevar la temperatura de una masa M de cierto material de una temperatura 1 a una temperatura 2. Es aproximadamente proporcional al cambio de temperatura. Es decir, que el cambio de temperatura va a ser igual a temperatura 2 menos la temperatura 1. Y a la masa M del material también es proporcional. Por ejemplo, si calentamos agua para hacer té, necesitamos el doble de calor para 2 tazas que para una. Si el intervalo de temperatura es el mismo, la cantidad de calor requerida también depende de la naturaleza del material. Se requieren 4190 julios de calor para elevar la temperatura 1 kilogramo de agua en 1 centígrado, pero solo 910 julios para elevar 1 centígrado la temperatura de 1 kilogramo de aluminio. Juntando todas estas relaciones, tenemos la ecuación que se muestra a la derecha. Esta expresa el calor requerido para el cambio de temperatura de la masa M, y donde C es una cantidad diferente para cada material llamada calor específico del material. Por ejemplo, el calor específico del agua es aproximadamente 4190 julios entre kilogramos por Kelvin. Eso para el Sistema Internacional de Unidades. También tenemos otras unidades como una caloría entre gramos por centígrados, o en el sistema británico un British Thermal Unit, que significa una unidad térmica británica, entre libras por grados Fahrenheit. La gráfica muestra el calor específico del agua en función de la temperatura. Este valor, como vemos, varía menos del 1%, entre 0 y 100 grados Celsius. Cabe resaltar que el agua tiene un calor específico mucho más alto que el vidrio o los metales que se usan para hacer utensilios de cocina. Esto explica en parte por qué se requieren varios minutos para hervir agua en una estufa, aunque el recipiente alcance una temperatura alta
con gran rapidez. La siguiente tabla muestra el calor específico de algunos materiales. Por ejemplo, el hierro tiene un calor específico de 470 julios entre kilogramos por Kelvin. Continuemos ahora estudiando sobre la calorimetría, que significa medición de calor. Hemos hablado de la transferencia de energía, es decir, el calor, durante los cambios de temperatura. El calor también interviene en los cambios de fase, como la fusión del hielo o la ebullición del agua, por ejemplo. Usamos el término fase para describir un estado específico de la materia, como sólido, líquido o gas. El compuesto H2O, por ejemplo, existe en la fase sólida como hielo, en la fase líquida como agua y en la fase gaseosa como vapor de agua. También llamamos a estas fases estados de la materia. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso que comúnmente conocemos. Una transición de una fase a otra es un cambio de fase. Para una presión dada, los cambios de fase se dan a una temperatura definida y generalmente acompañados por absorción o emisión de calor y un cambio de volumen y densidad. Un ejemplo conocido de cambio de fase es la que mencionábamos, la fusión del hielo. Si agregamos calor al hielo a 0 centígrados y a presión atmosférica normal, la temperatura del hielo no aumenta. En vez de ello, parte de él se funde para formar agua líquida. Ahora, si agregamos calor lentamente, manteniendo el sistema muy cerca del equilibrio térmico, la temperatura seguirá en 0 centígrados, hasta que todo el hielo se haya fundido. El efecto de agregar calor a este sistema no es elevar su temperatura, sino cambiar su fase de sólido a líquido, que es lo que estamos estudiando. Así que para convertir 1 kilogramo de hielo a 0 centígrados en 1 kilogramo de agua líquida a 0 centígrados y a presión atmosférica normal, necesitamos 3.34 por 10 a la 5 joules de calor. El calor requerido por unidad de masa se llama calor de fusión o calor latente de fusión, denotado con L y subíndice F. Para el agua a presión atmosférica normal, el calor de fusión es 3.34 por 10 a la 5 joules sobre kilogramos. Eso para el sistema internacional. También tenemos otras unidades que son 79.6 calorías sobre gramos. Y en términos más generales, para redondear la idea, para fundir una masa M de material con calor de fusión LF, se requiere una cantidad de calor Q dada por la ecuación que se muestra, es decir, que el calor es igual a la masa por LF. Este proceso es reversible. Para congelar agua líquida a 0 centígrados tenemos que quitar calor. La magnitud es la misma, pero ahora Q es negativa, porque se extrae calor en vez de agregarse. Para cubrir ambas posibilidades e incluir otros tipos de cambios de fase, escribimos que Q es igual más o menos la masa por el calor de fusión del material. Usamos el signo más, quiere decir que entra calor cuando el material se funde, y el signo menos, es decir, cuando sale calor, cuando se congela. El calor de fusión es diferente para distintos materiales y también varía un poco con la presión. Cabe resaltar que para un material dado a una presión determinada, la temperatura de congelación es la misma que la de fusión. En esta temperatura única, las fases líquida y sólida, es decir, agua líquida y hielo, por ejemplo, pueden coexistir en una condición llamada equilibrio de fases. Algo similar sucede con la ebullición o evaporación, una transición de fase entre líquido y gas. El calor correspondiente por unidad de masa se llama calor de vaporización, simbolizado con L y subíndice V. A presión atmosférica normal, el calor de vaporización del agua es 2.256 por 10 a la 6 joules sobre kilogramos. Es decir, necesitamos 2.256 por 10 a la 6 joules para convertir 1 kilogramo de agua líquida a 100 centígrados en 1 kilogramo de vapor de agua a 100 centígrados. En contraste, para elevar la temperatura 1 kilogramo de agua de 0 a 100 centígrados se requieren 4.19 por 10 a la 5 joules, menos de la quinta parte del calor necesario para la vaporización a 100 centígrados.
Esto pues concuerda con nuestra experiencia en la cocina. El agua en una olla puede alcanzar la temperatura de ebullición en unos minutos, pero tarda mucho más en evaporarse por completo. Al igual que la fusión, la ebullición es una transición reversible. Si quitamos calor a un gas a la temperatura de ebullición, el gas vuelve a la fase líquida, es decir, se condensa, cediendo a sus alrededores la misma cantidad de calor, que es el calor de vaporización, que se necesitó para vaporizarlo. A una presión determinada, las temperaturas de ebullición y condensación siempre son las mismas. A esta temperatura, las fases líquida y gaseosa pueden coexistir en equilibrio de fases. Como dato extra, tanto el calor de fusión como la temperatura de ebullición de un material dependen de la presión. Ojo con eso, el agua hierve a menor temperatura, cerca de 95 centígrados en Bogotá, que en Santa Marta, porque Bogotá está a mayor altura y la presión atmosférica promedio pues es menor. El calor de vaporización es un poco más alto, esta presión reducida aproximadamente a 2.27 por 10 a la 6 joules sobre kilogramos. Esta es una aproximación. En esta tabla que ven en pantalla se muestran los calores de fusión y vaporización de algunos materiales. Por último, a veces una sustancia puede cambiar directamente de la fase sólida a la gaseosa. Este proceso se llama sublimación. Se dice que el sólido se sublima. El calor correspondiente es el calor de sublimación, simbolizado con L y subíndice S. Por ejemplo, el dióxido de carbono líquido no puede existir a una presión menor que una 5 atmósferas, es decir, demasiada presión. Y el hielo seco, dióxido de carbono sólido, se sublima a presión atmosférica. La sublimación de agua de alimentos congelados causa las quemaduras de congelador. El proceso inverso, un cambio de fase de gas a sólido, representa cuando pues se forma escarcha en cuerpos fríos como las espiras de un enfriamiento de un refrigerador. Muy bien, continuemos ahora con la última unidad de temas que son los mecanismos de transferencias de calor. Aquí estudiaremos la conducción, la convección y la radiación. Hemos hablado de conductores y aislantes, que son respectivamente los materiales que permiten o impiden la transferencia de calor entre cuerpos. Veamos ahora más a fondo las tasas de transferencia de energía. En la cocina usamos una olla de metal o de vidrio para tener una buena transferencia de calor de la estufa a lo que cocinamos. Pero el refrigerador está aislado con un material que evita que fluya calor hacia la comida que está en el interior. ¿Cómo describimos la diferencia entre estos dos materiales? Los tres mecanismos de transferencia de calor son conducción, convección y radiación. Hay conducción dentro de un cuerpo o entre dos cuerpos que están en contacto. La convección depende del movimiento de una masa de una región del espacio a otra. La radiación es transferencia de calor por radiación electromagnética, como por ejemplo la luz del sol, sin que tenga que haber materia en el espacio entre los dos cuerpos. Empecemos hablando de la conducción. Si sujetamos el extremo de una varilla de cobre y colocamos el otro en una flama, el extremo que sostenemos se calienta cada vez más, aunque no esté en contacto físico con la llama. El calor llega al extremo más frío por conducción a través del material. A nivel atómico, los átomos de las regiones más calientes tienen más energía cinética, en promedio, que sus vecinos más fríos, así que empujan, por así decirlo, a sus vecinos, transfiriéndoles algo de su energía. Los vecinos empujan a otros vecinos, continuando así a través del material. Los átomos en sí no se mueven de una región del material a otra, pero su energía sí se mueve. La mayoría de los metales usan otro mecanismo más eficaz para conducir calor. Dentro del metal, algunos electrones pueden abandonar sus átomos originales y vagar por la red cristalina. Estos electrones libres pueden llevar energía rápidamente de las regiones más calientes del metal a las más frías. Por ello, los metales generalmente son buenos conductores de calor. Una varilla metálica a 20 centígrados se siente más fría que un trozo de madera a 20 centígrados, porque el calor puede fluir más rápidamente de la mano al metal. La presencia de electrones libres también hace que, en general, los metales sean buenos conductores eléctricos. Solo hay transferencia de calor entre regiones que están a diferente temperatura.
y la dirección de flujo siempre es de la temperatura más alta a la más baja. Este es un acercamiento que vamos teniendo a la segunda ley de la termodinámica. La figura que vemos muestra una varilla de material conductor con área de sección transversal A y longitud L. El extremo izquierdo de la varilla se mantiene una temperatura TH y el derecho una temperatura menor TC. Así que fluye calor de izquierda a derecha. Los costados de la varilla están cubiertos con un aislante ideal, así que no hay transferencia de calor por los lados. Analizando la figura de la derecha, si se transfiere una cantidad de calor diferencial de Q por la varilla en un tiempo diferencial T, la rapidez del flujo de calor es el diferencial de Q entre el diferencial de T. Llamamos a esta la corriente de calor denotada por la letra H mayúscula, es decir, la corriente de calor va a ser igual a diferencial de Q entre diferencial de T. Se observa experimentalmente que la corriente de calor es proporcional al área de la sección transversal A de la varilla de la segunda figura y a la diferencia de temperatura, es decir, TH menos TC, e inversamente proporcional a la longitud de la varilla L de la tercera figura, introduciendo además una constante de proporcionalidad K llamada conductividad térmica del material. Tenemos la ecuación que se muestra. La cantidad de calor es la diferencia de temperatura por unidad de longitud, llamada gradiente de temperatura. El valor numérico de K depende del material de la varilla. Los materiales con la constante grande son buenos conductores del calor. Aquellos con la constante pequeña son malos conductores o aislantes. La ecuación que vemos también sirve para calcular la corriente de calor que pasa a través de una placa o por cualquier cuerpo homogéneo con área de sección transversal A, uniforme y perpendicular a la dirección del flujo. L es la longitud de la trayectoria del flujo del calor. Por otra parte, la convección es la transferencia de calor por el movimiento de una masa de fluido de una región del espacio a otra. Como ejemplos conocidos tenemos los sistemas de calefacción doméstico, de aire caliente y de agua caliente, el sistema de enfriamiento de un motor de combustión o el flujo de sangre que fluye por nuestro cuerpo. Si el fluido circula impulsado por un ventilador o una bomba, el proceso se llama convección forzada. Si el flujo se debe a diferencias de densidad causadas por expansión térmica, como el ascenso del aire, el proceso se llama convección natural o convección libre. La convección libre en la atmósfera desempeña un papel dominante en la determinación del clima, y la convección en los océanos es un mecanismo importante de transferencia global de calor. Es una escala menor, pues tenemos como ejemplo los halcones que planean y los pilotos de planeadores que pues aprovechan las corrientes térmicas que suben del suelo caliente. El mecanismo de transferencia de calor más importante dentro del cuerpo humano, necesario pues para mantener la temperatura casi constante en diversos entornos, es la convección forzada de sangre, bombeada por el corazón. La transferencia de calor por convección es un proceso muy complejo y no puede describirse con una ecuación sencilla. Veamos algunos entonces hechos experimentales que nos dará un acercamiento para entender más acerca de la convección. Primero, la corriente de calor causada por convección es directamente proporcional al área superficial. Esto explica las áreas superficiales grandes de los radiadores y las aletas de enfriamiento. La viscosidad de los fluidos frena la convección natural cerca de una superficie estacionaria, formando una película superficial que en una superficie vertical suele tener el mismo valor aislante que tiene 1.3 centímetros de madera terciada. La convección forzada reduce el espesor de esta película, aumentando la tasa de transferencia de calor. Esto explica el factor de congelación. Nos enfriamos más rápidamente en un viento frío que en un aire tranquilo a la misma temperatura. La corriente, por último, de calor causada por convección es aproximadamente proporcional a la potencia de la diferencia de temperatura entre la superficie y el cuerpo principal del fluido. Pasemos por último a hablar de la radiación, la cual es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas, como la luz visible, los rayos infrarrojos y la radiación ultravioleta. Todos hemos sentido el calor de la radiación solar y el intenso calor de un asador de carbón
o las brasas de una chimenea. Casi todo el calor de estos cuerpos tan calientes no nos llega por conducción ni por convección en el aire intermedio, sino por radiación. La tasa de radiación de energía de una superficie es proporcional a su área superficial A y a T, la cuarta potencia de la temperatura absoluta, Kelvin. La tasa también depende de la naturaleza de la superficie. Esta dependencia se describe con una cantidad E llamada emisividad, un número dimensional que varía entre 0 y 1 y que representa la relación entre la tasa de radiación de una superficie dada y la de un área igual de una superficie radiante ideal a la misma temperatura. La emisividad también depende un poco de la temperatura, así que la corriente de calor H de Q sobre T que veíamos anteriormente debido a radiación de un área superficial A con emisividad E a la temperatura absoluta T se puede expresar mediante la fórmula que vemos. El sigma que vemos es la constante física fundamental llamada constante Stefan-Boltzmann. Esta relación se llama ley Stefan-Boltzmann en honor a sus descubridores a finales del siglo XIX. El mejor valor numérico actual de esta es la aproximación de 5.670400 por 40 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por la temperatura, en este caso Kelvin, a la 4. Y con esto llegamos a la conclusión de este video. Espero haya sido de su agrado y comprensión todo lo que abordamos sobre esta área de la temperatura y calor de la física. Todos los conceptos, ejemplos, imágenes y ejercicios mencionados fueron adaptados desde la 13ª versión del libro de Física Universitaria de Sears y Semansky. No siendo más, se despide de ustedes Kenneth Lara. Hasta la próxima.